Assalamu alaikum. En este vídeo quiero continuar hablando de la evolución. Hice otro vídeo hablando del tema, si no lo has visto te recomiendo que lo veas, y en él explicaba que el origen de la vida en esta tierra no pudo surgir al azar, porque una célula no se puede crear al azar y una molécula de ADN no se puede crear al azar. La ADN polimerasa, el enzima que sintetiza ADN, necesita una hebra molde de ADN para poder actuar. Necesitas ADN para crear ADN, y lo mismo con el ARN. Para los que dicen que es el origen de la vida, la ARN polimerasa también necesita una hebra molde de ADN para poder actuar. Y algunos mencionan la polinucleótido fosforilasa, que es una enzima que degrada ARN, pero que también puede actuar uniendo nucleótidos en el extremo de la molécula para ayudar a que sea reconocida, y también hay estudios que indican que esta enzima interviene en las primeras fases de reparación de ruptura de doble cadena. En trabajos muy famosos como el de Ochoa se ha visto que esta enzima puede añadir nucleótidos por sí misma sin la guía de una hebra molde para crear un polímero parecido al ARN, pero para nada eso es una molécula de ARN que sirva para sintetizar proteínas. Solo es un bulto de nucleótidos que no tiene sentido alguno, porque es como tener un programa que añade letras al azar. Con eso no vas a obtener un libro, con eso no puedes obtener la información que sirve para sintetizar proteínas, es solamente una secuencia sin sentido. Y algunos mencionan que el origen del ADN no es asunto de la teoría de la evolución, sino de la abiogénesis, y eso es verdad. Esa es la teoría que se encarga del origen de la vida. Pero estas dos teorías van de la mano, porque la teoría de la evolución surgió en un contexto en el que se daba por sentado la generación espontánea de la vida, que luego se refutó y luego se volvió a retomar. Por eso la mayoría de evolucionistas también creen en la abiogénesis, en que primero se generó la vida de forma espontánea y luego evolucionó a las distintas especies. Pero tienes razón, no son la misma cosa, porque una se encarga del origen de la vida y la otra de la evolución de esa primera forma de vida. Pero la biogénesis tampoco es capaz de explicar el origen del ADN, porque esta teoría afirma que hubo una especie de océano, un caldo primitivo, en el que se mezclaron varios compuestos orgánicos que fueron formando cada vez moléculas más complejas. Pero con eso no puedes obtener una molécula de ADN. Los que entienden de ADN saben que eso no es posible, porque las polimerasas necesitan una hebra molde y la polinucleótido fosforilasa no puede crear una molécula de ARN que sirva para sintetizar proteínas por sí misma. Aparte de que ese tipo de enzimas, la polimerasa y la polinucleótido fosforilasa, no pueden crearse al azar, porque quienes entienden del tema saben toda la maquinaria que se necesita para sintetizar una de estas enzimas, y no importa la cantidad de materia orgánica que tengas y el movimiento que tengas en ese océano o caldo primitivo, no puedes crear una enzima al azar con eso. Es como tener un montón de chatarra y que pase un tornado y pretender que con eso se cree un avión. Para crear un avión necesitarías un proceso de ensamblaje controlado y regulado, pues lo mismo para crear una enzima. Y como dije en el anterior vídeo, incluso si tuvieras una célula al azar, no puedes pasar de eso a un organismo pluricelular, porque incluso si tienes una colonia entera de bacterias, estas pueden hacer quorum sensing, pueden organizarse y especializarse para hacer distintas tareas, pero de ninguna forma pueden organizarse para formar tejidos y órganos como podrían ser corazones o pulmones primitivos, para crear organismos pluricelulares como podrían ser crustáceos o anélidos o esponjas. De ninguna forma pueden hacer eso. También hablé de la ausencia de especies deformadas en el registro fósil, porque desde que una especie evoluciona a otra, por fuerza tienen que pasar por un montón de formas deformadas, formas que tienen órganos incompletos, no funcionales, órganos que no funcionan, que están en proceso de evolución, porque no existe ninguna mutación que pueda crear órganos nuevos funcionales a la vez, así de primeras. No existe eso. Entonces, si el mecanismo de evolución sostienen que son las mutaciones, por fuerza tiene que empezar por órganos que no funcionan y luego que eso vaya evolucionando. Pero esas formas con órganos que no funcionan, que son solo bultos deformados que aún están en proceso de evolución, no se encuentran en el registro fósil. Una sola mutación no es capaz de añadir toda la información necesaria para crear un órgano funcional así de primeras. Es necesario, si el mecanismo de evolución serían las mutaciones, sería necesario empezar por mutaciones que aportan bultos y órganos no funcionales y que eso fuera evolucionando.
Esas especies que yo las llamé monstruitos, pero puedes llamarlas como quieras porque es un concepto que no encontramos en la teoría de la evolución, porque precisamente eso, no existen esas formas en el registro fósil. Solamente encontramos especies totalmente definidas y terminadas. Y que tú digas que esta especie evolucionó a otra no demuestra nada, porque si está totalmente definida, ¿cómo sé yo que esta evolucionó a esa otra o simplemente fue diseñada de esa forma, de formas que se parecieran? Puede ser que esas dos especies se parezcan y punto. Tú no me puedes demostrar que una evolucionó de la otra sin esos fósiles en el registro fósil de esas criaturas o monstruitos o mutantes, llámalos como quieras, que tienen órganos incompletos y que se demuestra realmente un proceso evolutivo desde una especie a otra. Y los evolucionistas te vienen con ejemplos de especies que supuestamente quedaron aisladas y luego evolucionaron por caminos separados y te dicen, mira, este es el ejemplo, pero luego vas y ves el ejemplo y son especies totalmente diseñadas. ¿Dónde está la prueba? No es una prueba científica solo porque tú digas que esa especie evolucionó hasta esa otra. ¿Dónde está la prueba científica en el registro fósil de esa especie, de todas esas formas no acabadas, formas incompletas y deformadas con órganos deformados no funcionales entre esa especie y esa otra? Porque pasar de golpe de una especie a otra no es posible, no hay ninguna mutación que pueda hacer eso. Incluso para los que dicen que esas formas deformadas se mueren muy rápido y no les da tiempo a formar fósiles, primero que si se murieran tan rápido no les daría tiempo a reproducirse y transmitir esa mutación a la descendencia, y segundo que incluso si se mueren rápido estamos hablando de que para cada una de las especies totalmente definidas y con órganos funcionales debería existir montones y montones de formas deformadas o mutantes con órganos no funcionales aún, y no aparecen en el registro fósil. No es posible que todos ellos hayan desaparecido sin dejar rastro. Y se puede hablar de más temas como el trabajo de Michael Behe en la caja negra de Darwin, donde explica que máquinas moleculares como el flagelo bacteriano no pueden aparecer de forma gradual, porque necesita a todos sus componentes para ser funcional. O sea que si aparecieran los componentes cada uno de forma gradual, la máquina molecular no sería funcional desde el principio y la selección natural la eliminaría. Y habla del concepto de complejidad irreductible para hacer referencia a esa complejidad que no puede ser inferior a la que ya es. O sea que para que la máquina molecular sea funcional y no sea eliminada por la selección natural, necesita que todos sus componentes existan al mismo tiempo y no de forma gradual como indica la teoría de la evolución. Y se pueden hablar de muchos más temas, pero considero que la clave del asunto es que el ADN no puede crearse al azar. Y sin ADN no hay una primera célula. Sin una primera célula, esta no puede evolucionar dando lugar a las distintas especies. Y lo máximo que te pueden decir es que los científicos aún están trabajando en ello. De acuerdo, esa es tu creencia, pero no lo presentes como una teoría científica que explica el origen de la vida a partir de la materia inerte, porque no es así. Y luego algunos me dicen que cómo voy a saber yo más que esos doctores y esos catedráticos. No es que ellos no se den cuenta del fallo, ellos sí se dan cuenta de que el ADN no puede haber surgido de forma azarosa, que no puede crearse ni sintetizarse al azar. Ellos sí saben eso. Lo que pasa que es como dije, no es una teoría científica, es una creencia. Porque si fuera una teoría científica no sería difícil descartarla una vez se den cuenta de los fallos en su razonamiento. Pero como es una creencia que lleva asociada un montón de filosofías y un estilo de vida, entonces ya es mucho más difícil dejarla de lado porque entonces tendrías que cambiar toda tu forma de pensar. Es por eso que no la abandonan, no porque no se den cuenta. El ADN no puede crearse al azar, una célula no puede ensamblarse al azar, un grupo de bacterias, una colonia de bacterias definitivamente no puede crear los órganos y sistemas de un ser pluricelular como podría ser un crustáceo o un anélido o lo que sea. Y no hay rastro de criaturas con órganos no funcionales que pudieran servir como formas transitorias entre una especie y otra, y muchos científicos se dan cuenta de estas cosas a lo largo de su carrera, pero al final es como dicho, cada uno decide su creencia.